sintonía de este su programa Nacidos para Adorar. En esta nueva edición de este programa, en esta nueva edición de este programa, una vez más nos sentimos muy complacidos, gracias a la gentileza de la cadena sermoncristiano.tv, que nos permite transmitir este programa, este espacio, el cual realmente nos ha llenado de mucha satisfacción. A mí personalmente me ha llenado de grata satisfacción ver cómo semana tras semana las personas están ahí conectadas, escuchando lo que hablamos, los temas que tratamos en este espacio. Y realmente, en lo que a mí respecta, eso me llena de mucha satisfacción, y le damos gloria y honra a nuestro Dios, porque la palabra del Señor sabemos que no tornará vacía, sino que hará el trabajo para el cual el Señor nos la ha dado. En la noche de hoy me complace de manera muy especial que Ramón esté con nosotros una vez más. Así que, Ramón, saludito. Sí, ciertamente, nos sentimos contentos una vez más, siendo bienvenidos a sus hogares también, ¿verdad? A la misma vez le damos la bienvenida, ¿verdad? Una fecha nueva, ¿verdad? Donde va a recibir palabra de Dios, y donde nosotros hemos de ser edificados también por la palabra de Dios, porque también necesitamos que el Señor nos edifique a nosotros a través de su palabra. Bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema muy importante, muy edificante. Queremos que nos prestes tu atención en este ratito que vamos a estar aquí. Le hemos orado al Señor para que sea el Señor tomando el control en esta noche de todo lo que ha de hablarse aquí, para que la palabra que sea expresada llegue a la necesidad de cada uno de los que nos está viendo. Así que quédate ahí, que vamos a tener palabra bonita del Señor para ti. Dios te bendiga mucho. Bien, gracias, Ramón. Queremos anunciar a los hermanos que nos ven, los del área, el próximo 30 de agosto será nuestra segunda actividad de la cadena sermoncristiano.tv, la cual será en la cancha bajo techo de la urbanización Santa Rita 2. Yo invito a los hermanos y amigos del área a que se den cita esa noche, hagan arreglos. Realmente estoy seguro que algo grande Dios va a hacer en tu vida. Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida, y no me han dicho nada, pero yo me imagino que vamos a buscar la manera de poder transmitir ese culto a través de la cadena. Vamos a hacer todo lo posible para poder transmitirlo, o de alguna manera grabarlo y pasarlo luego, ¿verdad? Grabado, porque queremos que nuestros amigos sepan de lo que nosotros estamos hablando. El ministerio nuestro, no solamente el nuestro, sino de los compañeros que nos anteceden en este espacio, que anteceden a este espacio, es un ministerio de evangelización. Nuestro propósito primordial es la evangelización. Queremos que los amigos, las personas que están semana tras semana escuchando y viendo lo que nosotros hacemos en este espacio, y que aún no han tenido la experiencia de entregarle su vida a Cristo como Salvador, que vean realmente de lo que se trata este ministerio y el ministerio que nos antecede. Y básicamente, prácticamente ese es el tema que nosotros traemos la noche de hoy. En esta noche nosotros queremos hablarte con el tema una experiencia que transforma. Una experiencia que transforma, y te vamos a traer 4 ejemplos. Hemos tomado 4 ejemplos de la palabra del Señor. Son
episodios que marcaron la vida del pueblo de Dios de una manera poderosa, que marcaron la historia, que marcaron lo que es el pueblo de Dios, lo que nosotros conocemos como el pueblo de Dios. Y más aún, adentrándonos el tema, vamos a ver cómo eso tiene que ver con nosotros. Vamos a ver cómo eso tiene que ver con nosotros. Cómo yo puedo encajar increíblemente dentro de lo que Dios es capaz de hacer. Las experiencias narradas en el libro sagrado, en la Biblia, sobre los patriarcas que marcaron el rumbo y el derrotero del pueblo de Dios y que eventualmente, según la historia, se convirtió en la iglesia, como yo, René González, en el 2014, y como Ramón en el 2014 podemos entrar dentro de lo que es el trato y el plan de Dios. Sea bendito nuestro Dios para siempre. Y en esta noche queremos hablarte bajo ese tema, una experiencia que transforma. Gloria al Señor. Todos nosotros hemos tenido nuestras respectivas experiencias que nos han transformado. Por ejemplo, cuando yo hablo mi testimonio, pues bueno, mi testimonio no es un testimonio así, muy sensacional, que digan, wow, este sí que era una cosa seria. No, yo me convertí a los 13 años. A los 13 años yo sentí el toque de Dios. A los 13 años yo estaba en mi casa, se estaba dando una campaña evangelística en el Paquito Montaner, aquellas campañas multitudinarias que se daban, eran poderosas. Y mi familia fue a esa campaña, todo el mundo, el barrio, la guagua de la iglesia pentecostal del barrio La Yuca, donde yo me crié, bajó llena, una guagua escolar, bajó llena de la gente de la iglesia y de la gente del barrio. Pero yo no fui, yo me quedé en casa. Pero yo me quedé en casa y la escuché por la radio. Y yo solito en mi cuarto a los 13 años, yo le entregué mi vida a Cristo. Yo le entregué mi vida al Señor. Recuerdo la fecha, nunca se me olvida. Lunes 16 de julio del 1984, hace 30 años. Hace 30 años yo tuve esa experiencia que transformó mi vida. Desde ese día en adelante, ya yo era otra persona. Todo es diferente. Todo es diferente. Todo es diferente. ¿Y cómo fue la tuya? Oye, René, qué coincidencia, para los 13 años. Qué tremendo es Dios, qué tremendo es Dios. Que nos da el privilegio, ¿verdad? Que aún siendo prácticamente niños, claro que sí, empezando nuestra juventud, nos da la oportunidad de conocerle. Pues en mi caso tampoco fue algo extraordinario. Yo tenía 13 años. Pero qué bueno que Dios no se limita. Dios no se limita a aquel que ha hecho grandes cosas en el mundo y después los llama para un gran testimonio, que cuando lo escucho me gozo y veo la grandeza del poder de Dios, ¿verdad? El poder transformador de Dios en esas vidas. Pero también hay testimonios un poquito más pasivos, quizás como el de René, como el mío. Como el de nosotros. Pero para que vea usted, no importa la condición del ser humano, Dios llega a todo lugar. Y no por justificar, ¿verdad? No hay justificación en el ser humano, y yo lo dije en uno de los programas anteriores. No tienes que haber sido tremendo pecador en este mundo. Basta solo con que no hayas vivido una vida cerca del Señor. Basta solo con que entiendas el mensaje de que Dios quiere que te acerques a Él. Y Dios sigue llamando aún a estas personas que llevan su vida normal, pasiva, ¿verdad? Pero que la han vivido quizás teniendo a Dios un poquito al olvido. Un poquito al olvido. Pero Dios quiere que este mensaje transformador también llegue a ti en esta noche. Claro que sí. Que llegue a tu familia.
que transforme tu hogar, que transforme tus circunstancias, que puedas de hoy en adelante continuar caminando con Dios presente en tu vida, para que veas la mano de Dios. Vamos a tocar unos ejemplos bíblicos, pero ese ejemplo bíblico es historia. Queremos que esa historia se haga realidad en tu vida también, porque Dios sigue siendo el mismo a través de los siglos. Eso es así. Bien. Gloria a Dios. Mientras iba elaborando el mensaje, el tema de esta noche, me lo iba dibujando en la mente antes de escribir nada. Pues yo últimamente, si no escribo las cosas, se me olvida la mitad de lo que iba a decir, y después cuando salgo diciendo se me olvidó la mitad de todo lo que pensaba decir. Bueno, antes de escribir nada, estuve meditando sobre este tema, una experiencia que transforma, y me vino a la mente Jacob, patriarca del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, el padre de las 12 tribus, padre de las 12 tribus que compusieron en aquel entonces el pueblo de Dios, se llamaba la nación de Israel. Y nosotros que conocemos esta historia, por lo menos para nosotros es fácil relatarla. Jacob era el hijo de Isaac. Que a su vez era el hijo de Abraham. A Isaac se le conocía como el hijo de la promesa. Luego Isaac tuvo dos hijos, el mayor era Esaú y el menor era Jacob. De los dos hijos que tuvo, eran gemelos, pero Esaú nació primero y cuenta el relato bíblico que cuando nació la mano de Jacob salió amajada entre las piernas, entrelazada entre las piernas, entre los pies de Esaú, como quien dice, no vas a salir primero, quiero salir primero yo. Y la Biblia nos cuenta, el relato bíblico nos cuenta que Jacob en primer lugar, el término Jacob como raíz etimológica de la palabra Jacob significa usurpador. Usurpador es un engañador, es una persona que toma lo que no le corresponde por engaño o por la fuerza. Ese es el significado del término etimológico de la palabra Jacob. Y bueno, y así se llamó a este bebito cuando nació. Sin embargo, Esaú significa rojo, porque dice el relato bíblico que Esaú era de pelo rojo, era coloradito, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña, la Biblia nos relata, nos narra. La Biblia nos narra la historia de Jacob como un usurpador, como un engañador, como una persona falta de honestidad. Y de esa gente nosotros hemos visto muchísimo. Yo conozco mucha gente así, que son faltos de honestidad, faltan a su palabra, faltan a sus compromisos, ¿verdad? Y el camino que le deparaba, el rumbo que le deparaba a Jacob no era bueno. Jamón, no era bueno lo que le esperaba a Jacob. No era bueno, a tal punto que tuvo que salir huyendo de la ira de su propio hermano, porque fue capaz de engañar a su padre, ya anciano y ciego, fue capaz de engañarlo para tomar algo que por ley no le correspondía. Aunque claro, tenemos que considerar el hecho de que Jacob le había negociado a su hermano mayor lo que posteriormente recibió, la primogenitura. Entonces tenemos aquí ante nosotros a una persona capaz de hacer
lo que fuera necesario contratar, Dios te bendiga, contratar con el propósito de obtener lo que por derecho propio no podría obtener. Y eso le ocasionó muchos problemas, a tal punto que tuvo que salir huyendo. Yo no sé en este momento, mi amigo que me escuchas, mi hermano que me estás viendo, yo no sé realmente, no sé si tú has entrado en un momento dado en una dinámica como esta, o sabes de alguien que está en una dinámica como esta, pero te aseguro que la persona que está en estos caminos no anda bien y necesita detenerse, analizar sus caminos, analizar su camino entero y corregir la equivocación que está cometiendo. Ok, entonces tenemos a Jacob, que era un usurpador, que hacía honor, sus acciones hacían honor a su nombre, hasta que ocurrió este evento que te voy a leer en este momento. En el capítulo 28 del libro de Génesis, en el versículo 10, dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, o sea, se puso de noche. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Qué palabra hermosa para un usurpador de la calaña de Jacob. Oiga bien. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dije: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dime algo, Jamón. Qué terrible, ¿verdad? Jacob. Mientras mi hermano René hablaba, yo pensaba y analizaba, meditaba en cuanto a la vida de Jacob. Y Jacob tuvo un gran abuelo, se llamó Abraham. Isaac, hijo de Abraham, fue el padre de Jacob. Me choca un poquito el que Jacob, habiendo tenido el abuelo que tuvo, quizás ya vivía una vida un poco alejada de lo que era Jehová, el Jehová que había conocido a Abraham. En este momento del relato, él tiene un encuentro con Dios. Dios se le presenta. Prácticamente Dios le dice: yo soy Jehová, lo leímos ahora, ¿no? Dios se le presenta. Ciertamente Jacob no había tenido ese tipo de experiencia con Dios. Un hombre quizás cansado en ese momento. Un hombre que quizás ante la vista de los demás no era gran cosa hasta ese momento. Pero tuvo un encuentro con Dios. De ese momento en adelante, Jacob ha sido conocido porque fue un hombre que enseñó temor a sus hijos. Y de su prole salió una gran nación. Dios lo bendijo. El punto que queremos traerte en esta noche es cómo este hombre fue transformado al encontrarse con Dios. Y cómo Dios bendice a aquel que dice: yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero vivir cerca de ti. Jacob fue transformado. Jacob conoció a Dios.
Fíjese que llegó a ser grande luego de eso. Y precisamente eso es lo que Dios quiere. Que aunque no tengamos un gran testimonio y un gran pasado de que lo que fuimos, Jacob lo tuvo y cometió muchos errores antes de este momento. Pero Dios en su infinita misericordia y plan le plació decirle: yo estoy aquí. Fíjese lo que dice Jacob en su relato. Una de las expresiones que se utiliza aquí en el verso 16 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y él no lo sabía. Quiero extender esta expresión y llevarla a tu atención. ¿Sabías tú que Dios está esperando que nos acerquemos a Él? Que no pasemos por lo que pasó Jacob para entonces decir: yo no sabía que Dios estaba tan cerca de mí, de mi situación, y que quizás me estaba llamando a través de ciertas circunstancias de mi vida y yo no me había dado cuenta. Jacob se dio cuenta. Jacob se dio cuenta. ¿Tú sabes cuál fue la transformación de Jacob? Jacob terminó diciendo, mire bien, en el verso 21. Le dice al Señor: si tú estás conmigo, yo me pongo a tus pies y haz lo que tú quieras conmigo, si tú fueres conmigo. Y una de las expresiones que le hizo Jacob, y le dijo: y si volviere yo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Eso era una gran expresión en aquel tiempo. Sí, era una gran expresión, René, porque dentro de el ambiente donde ellos vivían, donde ya se habían desarrollado infinidad de religiones y de posturas religiosas de dioses que no eran Dios, el creador del universo, el creador tuyo y mío. El que Jacob haya dicho: ahora tú has de ser mi Dios. El mismo Dios al que le sirvió su abuelo Abraham. Fíjese la diferencia de mentalidades entre Abraham y Jacob. Abraham vivió cerca de Dios porque Dios le demostró que iba a estar con él. Y Abraham le prometió que le iba a servir toda su vida. Y así lo hizo. Por eso le llaman el padre de la fe. Ya en el tiempo de Jacob como que las cosas ya habían cambiado. Y Dios le tuvo que dar esta experiencia a Jacob para que Jacob hiciera la expresión: yo le voy a servir a Jehová si Jehová cumple con lo que dice en mi vida. Extendemos una invitación y extendemos esta palabra a ti en esta noche. ¿No has experimentado eso? ¿Necesitas transformación en tu vida? Acércate a Dios. Dios sigue llamando a aquel Dios que se le reveló en sueños a aquel varón. Hoy en día te lo testifico yo y te lo testifica René y todos los hermanos que han estado presentes aquí. Dios es real. Y Dios te sigue llamando para que encuentres y que choques con Dios, para que tú veas cómo tu situación, tu vida va a cambiar radicalmente, René. Amén. Realmente es maravilloso ver esto cuando podemos ver esto que estamos hablando desde este ángulo. Claro, para nosotros es fácil ahora, en este tiempo, que tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, tenemos los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, donde nosotros estamos aquí y tú nos estás viendo allá, donde nos estés viendo, y nosotros desde aquí podemos hablarte de estas cosas. Ya está formada en este tiempo, está formado lo que se conoce como la iglesia, ¿verdad? La iglesia del Señor ya está en función, está en plena ejecución de su ministerio, la tierra, la iglesia, ¿verdad? En la tierra. Pero en aquel momento donde ocurre este episodio que te hemos leído y te estamos hablando,
era completamente distinto. Dios tenía que revelarse a la gente. Dios tenía que revelarse como se le había revelado a Abraham, se le reveló a Isaac y ahora se le reveló a Jacob de esta manera. Le dio un sueño y qué maravilloso. En esa escalera los ángeles subían y bajaban, pero el Señor estaba en lo alto de esa escalera. Gloria al Señor para siempre. Sea bendito el Señor para siempre. Y esa experiencia transformó a Jacob. De ahí en adelante ya Jacob no fue el mismo. De ahí en adelante ya Jacob no fue el usurpador. Ya Jacob no fue el engañador. Tuvo que tener esta experiencia con el Señor. Una experiencia que transformó su vida para que ya entonces, incluso hasta su nombre fue cambiado de usurpador, de Jacob, que era un usurpador, a Israel, que significa Padre Supremo. Sea bendito el Señor para siempre. Así que realmente es maravilloso cuando nosotros podemos testificar de lo que Dios hace, de lo que Dios puede hacer. Y no porque sea uno, no porque lo estemos leyendo de la Biblia, nosotros debemos pensar, bueno, pues eso le pasó a ellos, que le pasó a ellos no quiere decir que me va a pasar a mí también. Mira, el mismo Dios que se le apareció a Jacob en ese momento crucial de su vida, es el mismo Dios que yo te estoy predicando. Es el mismo Dios que nosotros te estamos presentando semana tras semana. Es el mismo Dios que transforma. Es el mismo Dios que perdona. Es el mismo Dios que restaura. Gloria al Señor para siempre. Y es el mismo Dios que nosotros te estamos presentando en la noche de hoy. Sea bendito el Señor para siempre. Hubo otro caso que también me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención el caso de Saúl. Cuando medité en él, cuando medité en Saúl, realmente llegué a la conclusión de que Dios es maravilloso, de que Dios es grande, de que Dios es poderoso. Saúl era un muchacho de su casa, de la tribu de Benjamín, y un muchacho que trabajaba para la hacienda de su padre, trabajaba en los quehaceres de su casa. Ocurre que en un momento dado a su padre Cis se le extraviaron unas asnas, unos bujitos, unas asnas. Era importante porque los asnos eran los que hacían el trabajo fuerte. En aquellos tiempos donde se dependía exclusivamente de la agricultura y la ganadería para subsistir, el que tenía un asno era como el que tenía un 350. Era como que es como el agricultor que tiene un camión, un 350. No era un tráiler. Los trailers eran como los camellos, que eran los que caminaban, ¿verdad?, distancias largas y podían atravesar desiertos. Pero el asno era más doméstico, más de la finca como tal. Entonces, el asno era como un 350. Entonces, ¿cuál era la particularidad? Que dice aquí que eran asnas. Quiere decir que era para la crianza, para seguir procreando. O sea, es como si dijéramos, como un pequeño dealer de camiones, que tenía esta gente. Entonces, se le extraviaron unas asnas al papá de Saúl. Había que buscarla. Si era el dealer de la finca, había que buscarla. Entonces, Saúl salió a buscar las asnas de su padre, el dealer. Salió a buscar el dealer. O sea, cuando esto se escribe, el que recibió de primera mano, el destinatario que recibió de primera mano este escrito,
entendió perfectamente lo que quería decir, lo que implicaba las asnas que se habían perdido. Y nosotros pues no, ¿verdad? Nos tomamos el trabajo de buscar en el diccionario bíblico, en la enciclopedia bíblica, para traerte esta información que tal vez tú desconoces. Yo no lo conocía fue hace muy poco que me puse a leer, ¿verdad? En el diccionario bíblico y descubrí hice este gran descubrimiento que no era solamente que eran unos cuantos bujitos que se le habían perdido. No, se le perdió el dealer completo. Se le perdió el dealer al pobre hombre. Y por eso envió a Saúl a buscarlas, a su hijo mayor. Mandó a Saúl, un muchacho tímido, un muchacho joven, un muchacho tímido. Pero ese muchacho no sabía que Dios lo andaba buscando a él. ¿Lo tienes ahí? Sí, lo tengo aquí. Vamos a leer una porcioncita. ¿Leemos el verso 6 nada más? ¿O? No empieza desde arriba, desde el 1. Fíjese lo que sucedió. Esto es en 1 Samuel capítulo 10. Dice la palabra del Señor como sigue. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Samuel, sobre la cabeza de Saúl. Samuel era el profeta, ¿verdad? Entonces la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios a Betel, y van a adorar a Dios, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Qué tremendo. Esto que acabamos de leer, ¿verdad? Esto viene desarrollándose un poquito más adelante del capítulo 10. Fíjate, René, para hacer la historia corta, ¿verdad? El pueblo de Israel le había pedido a Dios rey. Queremos un rey. ¿Por qué queremos imitar las demás naciones que tienen rey? Nosotros queremos un rey. Para Dios fue duro porque Dios hasta ese momento había dirigido el destino de la nación, pero el pueblo quería rey. Cuando Samuel le dice eso a Dios, Dios le dice: no hay problema, Samuel, no te aflijas, tranquilo, yo les voy a dar un rey. Y entre todos los varones de Israel, Dios escogió a Saúl. Por eso es que vemos aquí a Samuel ungiendo a Saúl como príncipe de Israel, porque fue la persona a la que Dios escogió para ser el primer rey de Israel. Pero también Dios completó el trabajo en Saúl. Luego de que Samuel ungiera a Saúl, el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl, profetizó, y dice la Biblia, como leímos, que fue mudado a otro hombre. René, mudado a otro hombre. Lo cambió. Hubo transformación. Es espectacular, o sea, ver esta historia. En lo que a mí respecta, yo me identifico
de muchas maneras con esto, porque nosotros vivimos una vida normal, trabajamos, tenemos nuestra familia, atendemos los asuntos de nuestra casa, de nuestra familia, somos personas normales, somos personas comunes y corrientes, los cuales hacemos una función en la sociedad. Y dentro de los quehaceres nuestros, dentro de nuestros quehaceres diarios, mira, hoy pudiéramos nosotros estar en nuestra casa, pudiéramos estar Jamón en su casa tranquilamente, yo en la mía, muy tranquilamente, disfrutando de la noche de un lunes, un día que ha sido de mucho trabajo, y bien pudiéramos estar nosotros en la tranquilidad de nuestro hogar. Pero ¿sabes qué? Un día Dios salió a buscarnos. Un día Dios salió a buscarnos y puso en nosotros una carga, puso en nosotros una obligación. Se nos ha impuesto a nosotros como una responsabilidad, Ramón. Para mí esto es una responsabilidad. Y hoy estamos aquí hablándote de estas cosas, hablándote de la palabra de Dios, para que tú puedas comprender cuánto Dios te ama, que sus brazos están extendidos y que todavía no importa la circunstancia por la cual tú estés atravesando en la noche de hoy. Yo quiero decirte que nosotros estamos aquí en esta noche para decirte y para que tú sepas que en Dios, en Cristo, hay solución. Que en Cristo hay solución. Que en Cristo hay esperanza. Gloria al Señor. Y nos hemos convertido en ministros de la palabra del Señor para que tú comprendas, para que tú sepas, para servirte nosotros como portadores de esta palabra preciosa y que tú puedas comprender cuán grande es el amor de Dios. Pero en el caso de Saúl, mira si era importante, vuelvo a lo del dealer. Mira si era importante lo que Saúl estaba haciendo, que fue a consultar al vidente, fue a consultar al profeta de Dios, fue a consultar al hombre de Dios que estaba en la ciudad. Y cuando llegó allí, casualidad, no, es que Dios había salido a buscarlo. Es que en palabras simples, estimado amigo, Dios había salido a buscar a Saúl. El pueblo había pedido rey y Dios le dijo, pues no hay problema, le voy a poner un rey. Y le mandó un muchacho humilde, tímido, humilde. El relato más adelante nos dice que Saúl cuando se encontró que estaba frente al pueblo, frente a un ejército dispuesto, esperando que llegara un líder para salir a la batalla, para salir a pelear contra sus enemigos que lo estaban asediando en aquel momento. Dice el relato bíblico que Saúl se escondió. Era tímido, era humilde y se escondió. En estos días leí un pensamiento que decía, Dios no escoge a los preparados, Dios prepara a sus elegidos. Increíble. Dios prepara a sus elegidos. Entonces, cuando se encontró con Samuel le dijo, mira, mijo, las bujitas que estás buscando ya las encontraron. Ya eso no es problema. Tu papá está preocupado por ti, pero tampoco eso no es problema. Tampoco eso no es ningún problema. Lo que va a pasar ahora es que Dios te acaba de traer aquí porque Dios te está llamando. Gloria al Señor. Y después que le dio una serie de señales, le dijo, y vas a ser mudado en otro hombre. Vas a ser transformado. De ahí en adelante, Saúl se convirtió en un gran líder. Saúl se convirtió en un gran líder para la gloria de Dios. Al final de su vida
se olvidó un poco, ¿verdad? Bastante. Se olvidó de lo que había ocurrido. Pero me cautiva la manera como Saúl fue elegido. Cómo Dios encontró a Saúl de la humildad, haciendo sus quehaceres, haciendo su trabajo, realizando sus labores, sus quehaceres domésticas diarias. Dios lo encontró, Dios lo escogió, pero también Dios lo cambió. Gloria al Señor. Y esa experiencia transformó a Saúl. Esa experiencia que estuvo allí, cuando estuvo allí profetizando con los profetas, transformó a Saúl en otro hombre. Vamos. Y el verso 9, uno sigue leyendo por ahí, sigue, ¿verdad? El verso 9 dice, le mudó Dios su corazón. Dios le mudó su corazón. Lo transformó. Fíjate, la Biblia dice que donde está el corazón del hombre, ¿verdad? A donde está su tesoro, allí está su corazón. ¿Qué compone el corazón del hombre? Fíjense, en Jacob, Dios le mostró que él existía y que él estaba allí y que vale la pena servirle. Hubo transformación en Jacob. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y lo transformó. Ahora yo pregunto, ¿sobre qué parte de mí, sobre qué parte de ti anhela Dios entrar y transformar? ¿Qué parte de tu vida Dios quiere transformar? Yo hablaba con mi esposa hace poco y le decía, si el ser humano entendiera de qué está compuesto, ciertamente procurarían buscar más de Dios. Si el ser humano entendiera que es espíritu, alma y cuerpo, entenderían el propósito de Dios en sus vidas. Se acercarían a Dios, recibirían el cambio y la transformación que necesitan tener. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo nos da, ¿verdad? Nos da la certeza de que vivimos en este mundo. Para Dios no tiene mucho valor nuestro cuerpo. El espíritu es una parte que Dios pone de Él en nosotros y nos da conciencia de que Dios existe. Aunque no le sirva al hombre, sabe que hay algo que existe más allá. Y el alma es nuestro corazón. El alma va desarrollando sus conceptos con nuestras vivencias diarias en la vida. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, está ahí en el alma. Ese soy yo, ese eres tú. Y es ahí donde Dios quiere transformar la vida del hombre. Si entendiéramos eso, que esa alma es eterna, que por ella tenemos que dar cuenta a Dios, que es nuestro creador, yo creo que el ser humano entendería que tendríamos que acercarnos en esta vida, un poquito más a Dios. Que Dios siga llamándonos, no porque hayamos sido malísimos, no porque hayamos hecho cosas como Jacob, sencillamente porque podemos ser seres humanos normales que trabajamos, nos levantamos, nos acostamos, nos dedicamos a nuestros hijos, pero quizás estamos dejando de un lado a Dios y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que eso que Él creó en nosotros necesita de Él. Que eso que Él creó en nosotros, aunque no lo hayamos tenido mucho en cuenta, Dios quiere transformarlo. Y quiere poner su espíritu en cada uno de los seres humanos en esta tierra mientras vivamos aquí. Después que partamos de aquí, pues ya eso es otra historia, depende de que hayamos respondido o no al llamado de Dios. Por eso es que es tan importante, porque somos seres eternos, creados por Dios. Y yo creo que es un privilegio que tú estés escuchando lo que estás escuchando en esta noche y que te estemos diciendo esto porque no todo el mundo recibe esta palabra, pero tú la estás recibiendo. Y Dios quiere entrar en esa vida, Dios quiere entrar en tu hogar y quiere transformar lo que tú necesitas que sea transformado. Hay otros ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Que nos habla de transformación, lo vamos a tocar en el tiempito que nos queda, ¿verdad? Queremos que continúes ahí, tómalo en consideración. Dios sigue llamando al ser humano a servirle. Amén. René. Gloria a Dios. Hay un caso muy clásico de lo que es una transformación, que es de esto mismo que te estamos hablando. Fíjate que al comienzo yo te di mi testimonio, Ramón te dio el de él, hablamos de Jacob,
cómo fue transformado, cómo fue cambiado de un engañador, de un usurpador, fue cambiado a ser un patriarca. Saúl, de ser una persona tímida, humilde, que prácticamente vivía en el anonimato, fue transformado por Dios para ser el rey de Israel. Entonces cuando seguimos buscando más adelante, es inevitable no mencionar la historia del apóstol Pablo, el testimonio del apóstol San Pablo, que San Pablo no, para los efectos, era un religioso de la época. Mira lo que Pablo le escribe a los filipenses. Y te lo voy a leer en la versión internacional. El capítulo 3 del apóstol San Pablo a los filipenses dice, el versículo 4, dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Oiga, el hombre no tenía por dónde agajarlo. No tenía por dónde agajarlo. El tipo está diciendo: mira, yo era perfecto. Yo hacía las cosas por la línea. Yo andaba por la línea. Yo no me desviaba ni a derecha ni a izquierda. Todo lo que yo hacía, lo hacía por la ley, conforme a la ley. Conforme a la ley. Era un gran religioso. Era un gran religioso de su época. Y entonces dice, el versículo 7, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, versículo 8, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Gloria al Señor para siempre. A quien él perseguía. A quien él perseguía. O sea, estamos hablando de un religioso, de un gran religioso. No estamos hablando de un pecador empedernido. No estamos hablando de un engañador. No estamos hablando de un asesino. No, estamos hablando de un religioso. Religioso de pura cepa. Religioso de ahí por la línea. Perseguidor de los cristianos. Perseguidor de los cristianos del primer siglo. Pero sin embargo, el capítulo 9 del libro de los Hechos nos relata, nos enseña, nos dice la experiencia que tuvo Pablo que transformó su vida, Ramón. Sí, sí. Experiencia tremenda, tremenda, porque cuando uno lee ese capítulo, ¿verdad? Y ahorita dije que él perseguía a Cristo, no, Cristo ya había subido, pero cuando él tiene la visión que Jesús se le presenta en visión en la experiencia del capítulo 9 de Hechos, él le pregunta: ¿quién eres? Él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjate que hasta ahora no te habíamos mencionado mucho a Cristo, no, a Jesucristo. Es que estamos entrando ahora a la época nuestra, cuando ya Cristo hizo presencia, hizo lo que hizo. Pablo fue transformado de un perseguidor de la iglesia, a quien los miembros de la iglesia le temían, a un hombre que fue de una bendición tan y tan tremenda para la iglesia de aquel tiempo, mucho más para mí en mi vida, porque todos los escritos que Pablo dejó han sido de tanta bendición y tanta edificación y enseñanza en mi vida cristiana.
Amigo, lo que queremos es que tú veas cómo Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue llamando. Pablo tenía muchas cosas. Pablo socialmente, políticamente, militarmente estaba bien acomodado. Sin embargo, cuando Pablo tuvo la experiencia con Jesucristo, qué poderoso, qué tiene eso tan poderoso en la vida de un ser humano, que los hombres dejan lo que tienen por seguir a Cristo. Tiene que haber algo tan tremendo, tan incomparable, ¿verdad? Con lo que hay en este mundo que conocemos todos los días y que hemos conocido. Hoy no se puede comparar, no se puede comparar, porque lo que Dios dice que tiene para su iglesia es grande. Y estamos disfrutando, René, de esa salvación, de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. El Señor nos está dando una pruebita nada más, porque lo que viene es mayor. Dice la Biblia que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le buscan y le han servido. Así que, amigos, la invitación está puesta. La invitación está puesta. Dice la palabra que esta palabra y este mensaje del Evangelio que se te está trayendo noche tras noche cada vez que nos ves, ¿verdad? Envuelve poder de Dios. La palabra de la cruz y el mensaje de Jesucristo es poder de Dios para aquellos que la aceptan y la entienden, que la hacen suya. Porque esta palabra que es tan poderosa, que viene del mismo Espíritu de Dios, es capaz de penetrar los tuétanos, el espíritu, el alma del ser humano, escudriñarla completa. Pero mejor que eso, hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo que experimentó Pablo. Por eso se expresó, ¿verdad? Y aquí que todo aquel que conoce a Jesucristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, ¿verdad? Es seguir tu vida, pero acompañado con papá. Es seguir la vida que llevas. No vas a dejar tu familia, pero vas a traerle algo precioso a tu familia. La primera persona que aceptó a Cristo como su Salvador en mi hogar fui yo, a los 13 años, René. Después de eso, mis hermanas vinieron a Cristo, mi mamá vino al Señor, aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, porque Dios tiene promesa para todo aquel que se acerca. Y bendice a todos los de tu hogar, a tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo, no importa. Dios no tiene límites, René. Amén. Dios no se limita. Dios no se limita. Dios, no hay nada que impida el mover de Dios. No hay nada que impida el plan y el mover de Dios en la vida de la persona. En mi caso, cuando yo me convertí a Cristo, ya mi mamá, ya hacía 5 años, servía al Señor. Nosotros íbamos a la iglesia, nos obligaban a ir a la iglesia, íbamos, pero de niño. No habíamos tenido una experiencia, no habíamos tenido ese encuentro con el Señor, ese encuentro que es capaz de transformar la vida de una persona. Oye, a los 13 años, cuando yo echo mi mente a correr hacia atrás, a los 13 años uno era un niño. Y sin embargo, en aquel momento yo pude tener convicción de que necesitaba a Cristo, convicción de que necesitaba entregarle mi vida al Señor. Y esa experiencia transformó mi vida hasta el día de hoy. Van 30 años. Van 30 años y yo todavía vivo por esa experiencia. Yo todavía camino en el camino del Señor por esa experiencia. He crecido, he aprendido, he estudiado, me he preparado, claro que sí. Estudié muchos años en la Universidad Teológica, claro, porque yo quería aprender los preceptos de la palabra. Yo anhelaba que cuando yo me parara en un altar a predicar la palabra, yo estar seguro de lo que estaba diciendo. Por eso yo me puedo parar aquí con confianza.
Y cuando yo te digo que solamente Cristo es capaz de transformar cualquier persona, que solamente Cristo es capaz de transformar cualquier situación, no importa lo que sea, como se llame, no importa el problema que tengas en tu vida en este momento, estimado amigo, mi gran hermano que me estás viendo en la noche de hoy, no importa cómo se llame la situación, ponle nombre a tu situación y vamos a ponerla en la presencia del Señor, vamos a llevarla a la cruz de Cristo. Gloria al Señor para siempre. Y yo te aseguro que en la cruz de Cristo hay solución. Yo te aseguro que a los pies del Señor habrá solución para cualquier situación que estés atravesando. Sí, Señor. Gloria al Señor. No importa cómo se llame. Si tienes problemas en tu hogar, si tienes problemas en tu vida personal, no importa lo que sea, cómo se llame, gloria al Señor para siempre. En Cristo hay solución. Si necesitas ser transformado, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano ahí donde estás. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Y entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida a Cristo. Gloria al Señor. En la noche de hoy estamos en la mejor disposición. Estamos en la mejor disposición de orar por ti. Queremos orar por ti. Queremos hacer una oración dirigida a la transformación. Gloria al Señor. Queremos que Dios te transforme. Pero tú tienes que dar un paso. Pero tú tienes que dar un paso. Gloria al Señor para siempre. No estamos hablando únicamente de las personas, de un pecador terrible. No. San Pablo no era un pecador terrible, era un religioso. Y se nos quedó uno porque el tiempo ya se nos está acabando, gloria al Señor. Queríamos hablar de Pedro. Pedro también fue transformado. Pero ¿sabes qué? Pedro estaba adentro. Sí. Pedro no era un pecador. Pedro estaba adentro. Ya él era apóstol. No, ya él estaba adentro. Anduvo con el Señor 3 años y pico. Gloria al Señor para siempre. Pero para poder realizar la labor para la cual había sido llamado y fue escogido, necesitó ser transformado. Sí, y su vida fue transformada el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó su vida. Gloria al Señor para siempre. Y lo lindo de esto es que aún habiendo aceptado a Jesucristo, el proceso en Pedro continuó en crecimiento cada día más. Y el Espíritu Santo seguía bendiciendo a aquella iglesia y a aquellos que le servían. René, yo quisiera estar en casa durmiendo, pero no me puedo callar y dejar de decirle a la gente, oiga, conocer a Cristo es maravilloso. No pierdas la oportunidad de hacerlo. Fíjate, como te digo toda la semana, no es religión, es una relación, es un encuentro con Dios. Lo que queremos que tú entiendas. Y Dios siga bendiciendo a aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Nos está en sintonía Saidi Colón González desde Villalba, Dios le bendiga grandemente. Merian de Jesús en sintonía, Mimi Santana en sintonía también, Rosana Xavier en sintonía desde Brasil. Dios bendiga. Qué bueno. Natanael Vázquez en sintonía. Seila González también en sintonía del programa. Dios siga bendiciéndolos. Espero que se estén gozando. Yo sé que sí, que se están gozando en el Señor. Y el evangelista Imael Díaz dice, tremendo programa. Y eso es lo que queremos. No es lo que digamos, es que el Espíritu de Dios se mueva a través de estas ondas. Y que tú sientas la presencia de Dios y que tú sientas la convicción de que lo que se está hablando es real. Y que en la palabra de Dios hay poder. Eso es lo que queremos. Dios siga bendiciendo estas almas que nos están escuchando, ¿verdad? Y aquellos que no han podido comunicarse, ¿verdad? De alguna forma, que nos están viendo, Dios siga bendiciendo también a cada uno y a su familia todos los días. Amén. El número de la cadena para los que deseen comunicarse, 939-289-0001. Mi número personal, todas las semanas te lo doy. Si te quieres comunicar conmigo, con toda confianza te puedes comunicar conmigo al 787
231-5730. Estamos en la mejor disposición de ayudarte, estamos para servirte, lo que podamos servirte, estamos en la mejor disposición. Gloria al Señor. Dios nos ha llamado a esto y estamos aquí. Estamos aquí para servirte en lo que el Señor, nos ayude. Gloria al Señor para siempre. Recuerda, el sábado 30 de agosto es el segundo impacto de Dios en Santa Rita 2. Segundo impacto de Dios, Santa Rita 2, de la cadena sermoncristiano.tv. Sábado 30 de agosto a las 7 de la noche. Gloria al Señor. Te invitamos a que estés con nosotros. Gloria al Señor. En esa noche preciosa donde sabemos que Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Gloria al Señor. Oramos para así ser despedidos en la noche de hoy. Padre, muchas gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos diste en la noche de hoy, Señor. Gracias por los hermanos que se han comunicado, por cada hermano, por cada amigo, los que no se han comunicado, Señor, pero sabemos que están ahí, Padre amado, pendiente a lo que hemos hecho en la noche de hoy. Bendícele de manera especial, supla sus necesidades, Señor, contesta sus peticiones, contesta sus anhelos, Señor amado. Si en esta noche hubiese alguno, Señor, que te está recibiendo como Salvador, perdona sus pecados y escribe su nombre en el libro de la vida. Muchas gracias te damos, Dios amado. Gracias por esta cadena, gracias por estos hermanos, Señor. Gracias por esta oportunidad preciosa que nos has dado en la noche de hoy. Muchas gracias te damos, mi Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Este fue tu programa Nacidos para Adorar. René González, hermano Ramón. Hasta el próximo lunes. Que Dios te bendiga. Yo quiero más de ti.